Lección: congruencia de triángulos isósceles y rectángulos. Ejemplo: dado que los siguientes triángulos ABC son isósceles, donde el segmento AB es congruente con el segmento AC, encuentre la medida de los ángulos X y Y. Podemos observar entonces que este triángulo es un triángulo isósceles, ya que nos dice que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Por lo tanto, tiene dos lados iguales y a la vez tiene dos ángulos que son iguales. Entonces nuestro objetivo es identificar cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Comencemos entonces a resolverlo. Voy a indicarle que la medida del ángulo B, puedo observar, es 65 grados. Y como es un triángulo isósceles, también voy a recordar que la medida del ángulo B es congruente con la medida del ángulo C. Repito, porque es un triángulo isósceles, entonces el ángulo B es congruente con el ángulo C, que en este caso pues lo llaman X. Y voy a decir entonces que la medida del ángulo C es igual a 65 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 65 grados. Puedo observar que es C ángulo X. Y de esa forma encuentro el valor de X, 65 grados. Entonces, este mide 65 y este mide 65. También voy a recordar que la medida o la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces le indico que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. ¿Qué conozco de esta información? Medida del ángulo A, no lo conozco. Medida, lo tendría que copiar entonces. Medida del ángulo A más la medida del ángulo B es 65 grados. Escribo 65 grados más medida de ángulo C. Medida del ángulo C es la misma medida del ángulo X. Y eso también es 65 grados. Y esto me da a 180 grados según la fórmula. Haciendo una suma y despeje a la vez o transposición de términos, observo que la medida del ángulo A es igual a 180 grados, es decir, este 180 grados, y estos dos los paso a restar. Si se observa, 65 más 65 es 130, por lo tanto puedo restar de aquí 130 grados, que me indica que la medida del ángulo A es igual a 50 grados y el ángulo A es el mismo ángulo Y. Por lo tanto, la medida del ángulo Y es igual a 50 grados. Esto se debe a que es un triángulo isósceles y por lo tanto las medidas del ángulo X y las medidas del ángulo B, que en este caso ya la tengo, deben ser iguales. Y 65 y 65 más 50, en ese caso pues me da 180 grados. El siguiente ejemplo nos dice que los triángulos ABC son isósceles. Estos son triángulos ABC, donde el segmento AB es congruente con el segmento AC. Este segmento es congruente con este otro, igual aquí. Y AD, es decir, lo que está en la parte del medio, es la bisectriz del triángulo del ángulo BAC, es decir, de este ángulo BAC para ambos triángulos. Dada esa información, entonces nos pide que encontremos en la figura A la medida del segmento DC. Si yo puedo observar, aquí tengo una medida que es la medida de BC. La medida de BC es prácticamente el doble
de la medida que yo necesito encontrar, que sería desde D hasta C, es decir, de D hasta C. Y como mide 6 y como estos dos son congruentes, entonces voy a decir que la medida del segmento que necesito de C es la mitad de esto. Puedo hacerlo por simple inspección o también puedo hacerlo mediante un análisis de la figura. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a indicarle que el segmento de C es igual al segmento BC, es decir, de aquí hasta aquí, dividido entre 2. Si lo resuelvo, o si lo sustituyo en este caso, pues la medida del ángulo BC, del segmento BC es 6 centímetros, dividido entre 2. 6 entre 2 es 3 centímetros. Por lo tanto, el segmento DC mide 3 centímetros. Segmento desde B hasta C mide 6 centímetros. Y la bisectriz, lo que dijimos es dividir este lado en dos partes. De igual forma, el ángulo en dos ángulos iguales. Encuentre para la figura B la medida del ángulo ADC, es decir, ADC. Vamos a encontrar este ángulo de acá. Si lo puedo observar, cuando yo lo indiqué la medida del ángulo ADC, se forma un ángulo rectángulo. ¿Por qué se forma ese ángulo rectángulo? Recordemos que la bisectriz lo que hace es dividir un ángulo en dos ángulos iguales. Y como estos dos lados también son iguales o son congruentes, entonces significa que al momento que se divide, pasa por la mitad de este segmento, igual que acá, pasa por el centro. Y eso se va a dividir en dos ángulos iguales. Concluyo diciendo entonces que la medida del ángulo ADC es igual a 90 grados, ya que es un ángulo recto. El siguiente ejemplo nos dice qué criterio de congruencia indica que los siguientes triángulos rectángulos son congruentes. Ahora nos enfrentamos con dos triángulos que son rectángulos y para ello vamos a recordar algo de contenido o algo de teoría que nos decía que en un triángulo rectángulo existe el lado más largo que se llama hipotenusa y dos lados que son pequeños que están o están unidos por el vértice, que en este caso es el ángulo recto. A eso le llamamos catetos. Entonces estos dos son catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. La pregunta, ¿qué criterio de congruencia indica que los siguientes triángulos rectángulos son congruentes? Bueno, entonces vamos a revisar la información que nos dan y observo que tengo un lado AB que es igual a un lado de E. Entonces le indico eso. AB, le indico que es un segmento. El segmento AB es congruente con el segmento de E. Y de esa forma ya tengo yo el primer dato, que es el de un lado. Luego tengo un ángulo que es igual con otro ángulo. También se lo voy a indicar. Medida del ángulo B o el ángulo B es congruente ¿con qué ángulo? Con el ángulo E. Con la medida del ángulo E. Si recuerdo, pues aquí yo tengo un lado y aquí tengo un ángulo. También puedo observar que hay un ángulo recto. Estos ángulos miden 90 grados y este de acá mide 90 grados. Pero según la información que me dan a mí, tengo que relacionar lado con ángulo. Este ángulo no me funciona, pero sí me funcionaría este que está en la parte de arriba. ¿Cuánto mide este ángulo? Si este mide 50 y este mide 90, entre los dos suman 140 grados.
140 grados para llegar a 180 significa que este de acá mide 40 grados. Como son triángulos congruentes, es decir que son iguales, significa que este ángulo de acá mide lo mismo que el otro ángulo, es decir 40 grados. Y con esa información observo que la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo D. Y esto es ángulos. Dada esta información, yo puedo observar que el criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo, ya que tengo uno de 50, un lado de 6 y un ángulo de 40. Un ángulo de 50, un lado de 6 y un ángulo de 40. Escribo entonces la respuesta. Criterio en el orden ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Aunque la información que yo saqué fue lado, ángulo, ángulo, no existe ningún criterio de esta forma, pero sí existe uno que se llama ángulo, lado, ángulo. Entonces, esto sería todo.